Buenas tardes con todos. Soy la médico residente Andrea Jara Castillo, de la especialidad de Medicina Física y Rehabilitación, y voy a dar a conocer mi proyecto para el curso de telesalud, que se titula Proyecto de telemonitoreo en pacientes con lesión medular, impacto en el control vesical intestinal y adherencia al tratamiento. Entonces comenzamos con una pequeña introducción, dando a conocer un poco de datos epidemiológicos a nivel de Estados Unidos. Existe más o menos de 250.000 a 500.000 casos a nivel de ese país y 17.000 casos nuevos por cada año. En Perú no hay una epidemiología exacta como tal, pero según un estudio del Instituto Nacional de Rehabilitación, en un control de 6 años se obtuvo un total de 1.800 pacientes con lesión medular, de los cuales 260 fueron ingresos por cada año. Entonces podemos contribuir de ahí que existe una población numerosa de personas con lesión medular. Dentro de las complicaciones más frecuentes que ellos presentan se encuentra lo que es las alteraciones tanto del sistema urinario como del sistema intestinal. Y se ven en estudios que es la causa principal de rehospitalización y además la quinta causa más frecuente de mortalidad. Dentro de ellas, las complicaciones más frecuentes son las infecciones urinarias y las alteraciones de la frecuencia defecatoria, ya sea diarrea o estreñimiento. Ok, acá comenzamos con un poco de datos de algunos estudios que han sido parte de este proyecto, en el cual vamos a ver, ya sea a nivel de paraplegia o tetraplegia, que las complicaciones tanto urológicas como gastrointestinales tienen un porcentaje mayor frente a otras complicaciones. También podemos ir en el cuadro de abajo, que dependiendo de la lesión, ya sea completa e incompleta, igual tienen una gran importancia las complicaciones urológicas y gastrointestinales. Por ende, eh, es importante conocer las complicaciones de los pacientes y enfocarnos en estas que son las más frecuentes. Tenemos acá otro estudio que va con respecto al tiempo desde diagnosticada la enfermedad y podemos observar que a nivel de tracto urinario hay un gran porcentaje que casi siempre supera el 50% de prevalencia, no como otras complicaciones. Bueno, con respecto a un poco yéndome a la justificación, ¿por qué es importante tener un monitoreo tanto urinario como gastrointestinal? Aparte de las complicaciones ya mencionadas, existe una complicación que es una emergencia dentro de estos pacientes, que es la disreflexia autonómica. Como podemos observar en el cuadro de causas, las dos principales, y en estudios se ha visto que llega hasta un 60-70% de las causas, son a nivel de vejiga y a nivel de intestino. Entonces, manteniendo un buen control de estos dos sistemas, podemos prevenir esta disreflexia autonómica. Podemos ver en la parte de abajo, para el tratamiento, las dos principales enfoques que nos damos de una primera instancia también vendrían a ser la distensión tanto de vejiga, el mal funcionamiento de la vejiga o el mal funcionamiento gastrointestinal como es la constipación. Entonces, para poder prevenir esta disreflexia autonómica, que como mencioné es una emergencia, ya que si no se atiende a tiempo puede llegar a la muerte, es necesario tener un control y un monitoreo de estos dos sistemas. Además, se ha visto que por los diversos problemas que padecen todos los pacientes, en especiales los de lesión medular, puede haber contribución al mal manejo y la no adherencia al tratamiento. Podemos observar en esta gráfica que mientras mayor sea los años transcurridos de la lesión,
hay mayor cantidad de no adherencia, que puede llegar a los 10 años hasta el 60% de la población, y también incrementa la cantidad de muertes por una mala adherencia. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de la adherencia al tratamiento en lesión medular? Hay tres barreras principales que vendrían a ser las barreras físicas, las barreras económicas y las barreras sociales. Para ampliar un poco más el enfoque, las barreras físicas, por el hecho de que estas personas, la gran mayoría, no va a poder caminar, son más complejas las transferencias que tienen que realizar desde su casa hasta el centro de salud, para poder llevar un control, para poder llevar su tratamiento, ya sea contra la espasticidad o contra algún otro problema que el paciente presente. Pero este mecanismo ya de que no puede trasladarse con facilidad es una barrera muy importante que lamentablemente presentan estos pacientes. Otra barrera también son las económicas. Personalmente, cuando llevé el programa de medulares, lo llevé en el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde todos los pacientes son CIS. Entonces, ellos no cuentan con recursos tan elevados para poder trasladarse, ya que el traslado no solo es un limitante físico, también es el costo del transporte, el costo de alguna persona que la pueda acompañar y diferentes problemáticas más que no pueden hacer efectiva una persona con bajos recursos económicos. Y otra es la barrera social. La barrera social me refiero básicamente a que una persona con lesión medular tiene que darse cuenta de su deficiencia, de su discapacidad. Y si no se maneja adecuadamente, hablamos del nivel psicológico, la adherencia tampoco va a ser al 100%. Entonces, no solo el médico con el tratamiento, con el control, sino también la adherencia va más allá y se necesita otros profesionales de la salud para que puedan contribuir a que estos pacientes tengan una mejor adherencia al tratamiento. Entonces, ¿cuál es la solución que propongo en es- en este proyecto? Es un programa de telemonitoreo para estos pacientes, ya que esta va a ser una herramienta que nos va a ayudar a superar los límites ya mencionados, además de los límites geográficos, porque no todos estos pacientes viven en Lima, que es donde se encuentra el instituto, sino viven fuera de ella y se le hace mucho más complicado por todas las barreras ya mencionadas ingresar o tener una consulta presencial. Entonces, ¿cuál sería la justificación del problema? La justificación se va a basar en que el telemonitoreo es una herramienta innovadora y nos va a ayudar a gestionar un buen control de los pacientes en estos dos aparatos, sistema vesical y sistema gastrointestinal. Y va a ofrecer además un manejo más proactivo y personalizado, que va a ayudar también al paciente a ser mucho más independiente de su salud y tener un autocontrol realizando este programa. Y también porque se aborda de manera integral, ya que no solo el médico, la licenciada de enfermería o licenciado en tecnología médica realizan, ¿no? Trata de abordar varios profesionales de salud para el mejor desempeño de una paciente con lesión medular. Y finalmente, esto nos conlleva a una comunicación mucho más efectiva del médico con el paciente y así poder mejorar el control de sus problemas, darle el tratamiento adecuado
y mejorar su adherencia al tratamiento. Con respecto al contexto del proyecto, vamos a ver que existe ya un marco legal establecido dentro del cual se encuentra la Ley de Telesalud y Política Nacional de Salud Digital del 2022 al 2024, en el cual nos van a establecer ya las bases, sobre todo de la salud digital y cómo este nos puede contribuir a este proyecto. También los objetivos de desarrollo sostenible se van a ver abarcados porque vamos a tratar de reducir la mortalidad en estas enfermedades que no son transmisibles. Y vamos a ver más adelante algunas experiencias internacionales. Algunas definiciones de salud digital básicamente es este uso que se le da a la tecnología digital para poder gestionar y proporcionar información y servicios de salud. El telemonitoreo, por el contrario, es la continuidad, la vigilancia de la salud de los pacientes mediante algún dispositivo electrónico o algún programa que se pueda utilizar en estos dispositivos. Implica dentro de este proyecto el seguimiento vesical e intestinal. La disfunción vesical va a ser la incapacidad de la función de almacenar o vaciar la orina correctamente, dando como consecuencias algunas incontinencias, retenciones urinarias e infecciones del tracto urinario. Con respecto a la disfunción intestinal, va a ser la incapacidad de tener un control defecatorio, teniendo como consecuencia finalmente la incontinencia fecal, la constipación o las alteraciones de las motilidades intestinales. Y la adherencia al tratamiento se ve con el comportamiento de la persona corresponde a las recomendaciones dadas por un profesional de la salud. Entonces, ¿cómo va a ser este equipo de trabajo que va a trabajar? Se necesitan de todos estos profesionales, ya sea encabezado de preferencia por el médico de la especialidad de medicina física y rehabilitación, que somos los capaces para poder ayudar a estos pacientes con lesión medular. Y también podemos solicitar ayuda de otras especialidades si hay alguna complicación que ya no abarca nuestra especialidad. También está el servicio de enfermería, ya que ellos nos van a ayudar con el manejo de del control vesical, ya sea porque estos pacientes suelen tener un cateterismo, suelen tener una sonda Foley permeable, prolongado tiempo, entonces ellos nos van a ayudar para poder dar un buen uso en en la implementación de estos dispositivos. Además, en la parte intestinal, las tácticas de estimulación táctil, masajes abdominales, que nos pueden ayudar a mejorar el control intestinal. A nivel de fisioterapeuta, ya hablando de un enfoque mucho más global, nos va a ayudar para poder dar con mantener activo a este paciente y que no solamente sea la parte física la que funcione, sino también la parte psicológica, por lo que también nos debe aportar psicología. Y finalmente, nutrición también porque nos puede ayudar con un régimen alimentario para poder contribuir a la buena función intestinal. Y finalmente, un especialista en tecnología de la información, ya que va a ser la persona capaz de que nos pueda aportar con el sistema y el telemonitoreo y la conectabilidad de los dispositivos digitales. Ok, ¿cuál es nuestro público objetivo? Principalmente son nuestros pacientes con lesión medular. Como había comentado anteriormente, son pacientes que van a tener muchos limitantes. Dentro de ellas se encuentran las barreras económicas, las barreras eh, de transporte. Entonces, para tener un mejor control, nuestro principal enfoque siempre va a ser el paciente. Pero no necesariamente solamente el paciente, porque no todo el cuidado va a ser solamente de él.
También tenemos que tener en consideración tanto a los cuidadores como a los familiares, porque a ellos también se les tienen que enseñar cómo hacer un buen control vesical e intestinal y evitar las complicaciones. Además, nos puede aportar a nosotros como profesionales de salud, ya que nos podemos capacitar en este nuevo enfoque de salud digital. Y finalmente podemos ayudar a las instituciones de salud mediante trabajos de investigación con una buena base de datos que nos puedan proporcionar todo este telemonitoreo. Con respecto al análisis de entorno, vamos a encontrar acá eh, algunos trabajos de investigación en el cual nos ayuda y nos aporta conocimiento con respecto al telesalud, a la telemedicina en general, con respecto a pacientes con lesión medular. Entonces tenemos este primer artículo en el cual concluye que los participantes valoran positivamente el concepto de un programa de actividades físicas impartidas mediante plataforma de telemonitorización y aportan ideas para el diseño del programa. Entonces se ve un punto positivo que nos dan los pacientes con lesión medular frente a un programa de terapia física en la plataforma de telemonitorización. Luego tenemos este otro artículo que concluye que la telesalud es una opción eficiente y eficaz para la prestación de servicios de salud a personas con lesión medular que viven en comunidad y garantiza la continuidad de la rehabilitación, el seguimiento tras el alta hospitalaria y la detección temprana, manejo de posibles complicaciones secundarias. Y finalmente tenemos este último artículo que nos habla de la efectividad de la telerehabilitación en personas con lesión medular en la pandemia. Podemos ver el primer cuadro que nos habla de una escala de ansiedad y el cual el grupo A, que vendría a ser el grupo que se le realizó la telerehabilitación, tiene un mejor nivel de ansiedad, o sea, mejor dicho, un mejor control de la ansiedad, pese al grupo B, que es el grupo control. Y acá tenemos con respecto a la funcionalidad del paciente frente a algunos dominios. Tenemos la primera que es el autocuidado y vemos que a nivel de base los dos grupos son muy similares, pero ya pasando las 8 semanas vemos un autocuidado mucho mayor a nivel del grupo de telerehabilitación que en el grupo control. También podemos verlo en la parte de respiración y de dominio de movilidad. Finalmente, en la última línea, podemos observar que sí hay una diferencia significativa frente a un grupo de lesionados medulares que recibieron la telerehabilitación, tuvieron un control mucho más periódico frente a un grupo control. Ok, entonces, ¿cuál es la evaluación del entorno facilitador? Acá tenemos tres pilares importantes. La salud digital, ya que vamos a analizar el nivel de adaptación de las tecnologías digitales, ya sea de los monitores, de los celulares, y también la plataforma interoperable, porque esta va a almacenar toda la base de información y analizamos los datos del paciente. Con respecto a la infraestructura organizacional, tenemos que ver lo que es la disponibilidad de los aparatos tecnológicos. También la buena conectividad y el acceso a Internet, que lamentablemente no todas las personas lo van a tener tan simple. ¿Cuáles son los retos para este proyecto? Los retos van a ser las barreras que van a tener estos pacientes. Una de ellas, y creo que es la barrera más fuerte con respecto a este proyecto es las barreras tecnológicas, porque como tienen una barrera económica fuerte, quizás no puedan tener los recursos para poder obtener un aparato adecuado con una conectividad adecuada a Internet o celulares con alta conectividad.
Además, otro reto vendría a ser una resistencia al cambio, ya que puede producir dudas o desconfianzas a los pacientes y quizás no dar una información idónea. Y también para el profesional de la salud, porque es una nueva modalidad de atención con el paciente. Para, y la capacidad para poder obtener estos datos importantes tiene que tener la perspectiva eh, del médico o del profesional de salud. Pero ¿qué oportunidades nos da este nuevo proyecto? Mejorar la calidad de vida a los pacientes. Si tenemos un monitoreo mucho más seguido, tenemos un programa que nos permite ver la frecuencia, ver algunos signos de alarma de los pacientes según su nivel, según su control vesical e intestinal. Podemos detectar si hay alguna patología o alguna complicación que se pueda dar. Darle un tratamiento oportuno y no esperar tantos meses para una cita médica que lamentablemente no siempre van a tener acceso a todo lo que conlleva ir hasta el establecimiento de salud, sino esta opción de telemonitoreo nos va a ayudar a tener un mejor control del paciente y por ende su mejor calidad de vida. Este seguimiento continuo y personalizado, como mencioné, nos va a ayudar con la detección oportuna de las posibles complicaciones que pueda tener y disminuir la necesidad de desplazamiento. También promueve el uso de estas tecnologías innovadoras que no solo pueden ayudar a nivel de salud, sino para otras cosas como quizás el trabajo en estos pacientes o al- algún ocio que ellos tengan y puedan utilizar estos sistemas digitales. Y también la capacitación en telemedicina para los profesionales de salud, ya que esta herramienta va a ser muy útil no solo para este proyecto, sino para otras especialidades. ¿Cómo sería el diseño de este sistema de salud digital? Entonces, va a ser necesario obtener los siguientes datos. Dentro de ellos, los más importantes son la frecuencia miccional, que se va a describir durante el día, digamos, cuánto ha orinado, qué cantidad ha orinado, y podemos ver si hay alteraciones, si tiene una vejiga hiperactiva, si tiene una vejiga hipoactiva, si tiene una capacidad residual aumentada o no. Además, podemos describir algunos signos de alarma y notificar al paciente en su debido momento. La comunicación que se va a dar, obviamente, una vez hecho el monitoreo o el programa, se debe hacer una comunicación en tiempo real con el paciente, analizando todos estos datos proporcionados y darle un tratamiento adecuado. Finalmente, se puede concluir con un informe de la cita del día, ¿no? Que resume cómo está yendo el paciente con respecto a su salud en general. También incluye un registro del vaciamiento tanto vesical e intestinal, recordatorios de la ingesta de líquido y cambio posturales, y por ende una mejor adherencia al tratamiento. Se implementará además un sistema de seguridad porque son datos propios del paciente y va a constar de un cifrado de datos y un almacenamiento seguro. ¿Cuáles son los procedimientos operativos estándar? Básicamente se va a centrar en el registro e ingreso de los pacientes, donde se va a recopilar estos datos clínicos que ya mencioné para poder obtener también y configurar alarmas personalizadas frente a signos de alarma que pueda presentar. La capacitación técnica sobre la plataforma, análisis de datos, formación de ciberseguridad y privacidad de datos. Y también esta base de datos, como va a tener una información crucial, tenemos que estar seguros que personas ajenas no van a entrar. Entonces, seguridad con los datos proporcionados por el paciente.
¿Cuál va a ser la participación de los pacientes? Básicamente, avalar el acceso inclusivo de todas las personas, independientemente de su capacidad socioeconómica, de su ubicación geográfica, de su nivel de capacidad, de sus barreras sociales, sus barreras económicas. Todos estos pacientes tienen, pueden avalar este proyecto porque es sencillo y los va a ayudar en mucho para su condición de salud. Se ofrecerá además un empoderamiento y esta atención centrada en las necesidades de cada persona. Además que va a disminuir las barreras en el acceso de salud, que es importante. Y son tres pilares importantes para garantizar un acceso de forma equitativa. Dentro de ellas se encuentra la accesibilidad tecnológica, la equidad en el acceso a la tecnología y las consideraciones para comunidades vulnerables. La siguiente diapositiva muestra un presupuesto que básicamente nos hemos centrado tanto en la obtención de equipos tecnológicos como en la capacitación del personal, el desarrollo de la plataforma virtual, marketing y difusión para material educativo para los pacientes, para que tengan conocimiento de este programa y cómo usarlo, y finalmente algunos costos adicionales. Con respecto al objetivo de monitoreo, son tres objetivos principales: los de estructura, que van a evaluar la disponibilidad y funcionamiento de la plataforma digital. Se van a centrar básicamente en lo que es la plataforma y la cantidad de dispositivos que conlleve a este proyecto. Los objetivos de proceso, básicamente son los pacientes inscritos en la plataforma, cómo ellos realizan la frecuencia y cómo se realiza el telemonitoreo también. Y finalmente esto conllevar a una mejor adherencia al tratamiento. Y los objetivos de resultado vendrían a ser la reducción de incidencia de las complicaciones y la satisfacción del paciente con este nuevo programa. La planificación de mejora continua nos lleva a una retroalimentación. Dentro de ellos tenemos lo que es la optimización de la plataforma digital, porque puede haber, pese a las barreras ya mencionadas, algunas alteraciones con respecto a los dispositivos, entonces siempre es bueno optimizar esta plataforma. Ajustes con respuesta a la frecuencia y método. Cómo llenar esta plataforma, cómo se van a realizar el telemonitoreo, qué tan frecuente, de preferencia sería por lo menos una vez al mes, pero ya con toda esta plataforma llena, de preferencia semanalmente o diariamente, para tener un resumen de cómo ha ido durante el mes en el paciente. Y la capacitación continua, porque puede conllevar a nuevos desafíos tecnológicos que el personal de salud tiene que estar apto para poder conllevarlos. Y finalmente, ¿cuáles son las conclusiones? El telemonitoreo es importantísimo, nos puede ayudar a terminar con estas barreras que son un impedimento para el buen control de estos pacientes con lesión medular. Entonces, es una herramienta efectiva para el control de los pacientes con lesión medular y nos va a facilitar la adherencia al tratamiento que ellos necesitan. El seguimiento remoto y la recopilación periódica de datos favorecen una mayor responsabilidad y compromiso por parte de los pacientes, y también estamos ayudando a su empoderamiento porque ellos se autogestionan su salud y ellos se sienten mejor psicológicamente porque son más importantes. Reduce la necesidad de consultas presenciales, que son un dolor de cabeza para estos pacientes, por el tema económico, por el tema de traslado, por el tema familiar, por X motivo. Se sienten mucho más seguros en casa, desde el cual se puede hacer un monitoreo, disminuye costos y permite una distribución mucho más eficiente de los recursos sanitarios. Algunos elementos importantes es la capacitación del personal frente a esta nueva plataforma, la disponibilidad de una plataforma digital accesible y la integración con los protocolos clínicos existentes. Vamos a poder enfrentar estas barreras tecnológicas garantizando la seguridad de los datos del paciente y
poder atender posibles desigualdades. Y finalmente, el seguimiento es continuo y la posibilidad de intervención temprana va a concluir con lo que es nuestro objetivo al final del día, el bienestar de los pacientes. Muchas gracias.